Buenas noches, les saluda Laura Bustillo Valencia a través de la página de Opinión Bolivia y Radio San Rafael FM 92.5 y AM 1310. Faltan menos de 24 horas para el repechaje boliviano. Vamos a hablar sobre este tema, cómo es que se encuentra Bolivia deportivamente y también anímicamente hablando, y además cómo se encuentra también su contrincante. Para ello hemos invitado al periodista deportivo Diego Cabana, está con nosotros en el set de Buenas noches. Diego, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Laura? Un gusto para mí poder estar acá y poder visitarlos. Primero eso, ¿cómo está el nivel deportivo de la selección boliviana y de su contrincante? La verdad es que, como bien lo decías al inicio, es una expectativa muy grande que se ha abierto para este partido. Claramente es el partido más importante en los últimos años que tiene la selección boliviana y que va jugando con eso, con la ilusión quizá de la gente. ¿Cómo están las dos selecciones? Muchos se preguntan aquello, ¿cómo está la selección boliviana? Obviamente se tiene una ventaja en el momento de poder decir que la selección tuvo más tiempo de entrenamiento, algo que Óscar Villegas ha querido hacer desde hace mucho tiempo y que le ha ido dando quizá algunos frutos. Digo algunos porque no se ha podido en su totalidad, pero viene con esa leve ventaja. La diferencia ante el rival de ocasión, que es Surinam, justamente es aquello. Una selección que llega con muy pocos entrenamientos, tan solo 2 días de entrenamientos que ha tenido la selección. El día de ayer, de hecho, recién se completó en su totalidad con todos sus jugadores allá en México también, y que el cambio de técnico en último momento, por lo menos también tuvo expectativa en el hecho de poder decir que cómo va a poder salir de esa situación. Se habla del nivel, sí, de la selección boliviana que puede presentar, un equipo base que tiene Óscar Villegas, un equipo que ya se conoce, que tiene esa idea de juego, que maneja por lo menos la ideología de Óscar Villegas, de poder tener una base sólida, ¿no? De que ya se conozcan y que esto pueda funcionar. Por el otro lado, la selección de Surinam, se ha estado hablando muchísimo de esto, de cómo viene en el sentido del rendimiento futbolístico en las canchas. Sus jugadores, por lo menos hablando de las diferentes ligas en las cuales están presentes y que obviamente se concentraron poco para este partido porque estuvieron disputando todavía algunos partidos con buen rendimiento. Esto obviamente llama a la expectativa en el sentido de que quizás Surinam puede tener esa ventaja, de que llega con buen ritmo futbolístico sus jugadores, del hecho de que militan en ligas con mucho peso, y esto también puede obviamente de alguna u otra forma cambiar lo que se ve, pero sin duda alguna creo que la selección boliviana también, con esa ilusión que hablábamos y con ese tiempo de preparación, puede llegar a quizás sorprender. ¿Quién tiene más presión? ¿Bolivia, que no va a un mundial durante los 32 años, contando desde el 94, o Surinam, que nunca ha ido a un mundial? Esta pregunta siempre se ha hecho en diversas situaciones del fútbol, y recuerdo muchas de las respuestas de entrenadores, jugadores que decían quizá la presión se ve de otra manera detrás de la cámara o detrás de la cancha. Fuera de la cancha es muy diferente, obviamente, y ante esta situación es claro que quizá la selección boliviana tiene esa presión, pero esa presión que se la va poniendo el hincha, esa presión que se la va poniendo el amante de fútbol, de poder ver nuevamente una selección boliviana en un mundial. Considero que quizá más allá de presión es un momento bueno para ellos, que pueden llegar a aprovechar, que es una situación muy clara. Muchos hablan de esto, Bolivia tiene que ganar, pero hay la pregunta incómoda que quizá muchos no se la hacen también, que es ¿y qué pasa si pierde? ¿Qué pasa con todo esto? Y ahí entra justamente el tema de la presión. Considero que quizá por este detalle, en este momento, la presión la tiene Surinam, porque cambió de técnico, no tiene mucho tiempo su entrenador con la selección y no ha podido entrenar justamente como se debería. Entonces me parece que quizá por ese lado puede llegar a existir la presión, pero dentro de la cancha muchas veces se olvida de aquello. Se olvida totalmente de eso, de las presiones externas que existen, de los comentarios. Dentro de la cancha es netamente jugar, y esto es importante que la gente también tiene que entender, ¿no? Son 11 contra 11. No hay esa diferencia de decir, estos 11 vienen de otro lado, vienen de otras ligas. Lo decíamos a un inicio, se habla muchísimo de aquello, pero son 11 contra 11. Y creo que quizá la presión se va a olvidar en ese momento, en los 90 minutos que tengan.
Considerando esta respuesta, además del rendimiento futbolístico de ambos equipos, de sus contextos, ¿cuál de los dos se perfila como favorito a nivel internacional, ¿no? A nivel internacional, como favorito, se ha visto mucha expectativa hacia la selección boliviana. Esto quizá por el folclore sudamericano que se tiene. Esto por el detalle de ver nuevamente una selección joven, en su mayoría. Obviamente que el proceso que inició Oscar Villegas llamó mucho la atención, se ha destacado jugadores y obviamente esto también se ve con los legionarios que existen en su momento, con estos jugadores que han podido salir al exterior, el caso de Zamiro Vaca, Moisés Paniagua, el caso más claro de Miguelito Terceros, que es el actual goleador de estas eliminatorias para la selección boliviana, peleando con Luis Díaz, con Messi. Son detalles que te marcan quizá esa diferencia y es por eso que pienso yo que la selección boliviana va marcando aquello, va marcando ese camino de poder conseguir justamente esto, ¿no? El apoyo siento yo por lo menos que se va más inclinando quizá hacia la selección boliviana, se ve las redes sociales, la frase que ha llegado a tener mucho peso incluso en este momento es que no es Bolivia, es Sudamérica en este momento. La Conmebol obviamente está apoyando a que Bolivia pueda llegar. En su momento las declaraciones eran muy claras del presidente y decía, estamos esperando ya el cupo de Bolivia para el Mundial, tranquilos. A la FIFA por lo menos lo decía de esa manera, FIFA tranquilos que va a estar un sudamericano más y es Bolivia en este Mundial. Entonces creo que quizá se inclina un poco por ese lado por cómo se fue dando la historia de la selección boliviana de esto, ¿no? que mucho se habla, que es difícil para Bolivia llegar a un Mundial y después de tanto tiempo. Viendo la presión que puede tener Surinam y quizás que no sea el favorito de acuerdo a esta última respuesta, Surinam, ¿qué obstáculos podría plantear a la verde? Hay muchos que se pueden ver dentro del terreno de juego. El fin de semana por lo menos se vio, incluso se habló bastante de algunos jugadores que marcaron doblete en la selección, para la selección de Surinam, en este caso jugadores en sus clubes. Y lo que marca mucho la diferencia es la estatura de los jugadores. Tienen bastante juego aéreo, algo que se ha ido mencionando y que curiosamente la selección boliviana vio todos esos detalles. Por lo menos se tiene entendido que se ha trabajado con el profesor Goiz de Lira, en este caso, el preparador de arqueros, bastante en aquello, en la precisión de quien sea, Carlos Lampe, del Billy Vizcaya, o incluso si tiene Gobea la oportunidad de trabajar esto, ¿no? El tema aéreo, y es una complicación que quizá en algún momento se tuvo en los partidos. Tenemos una muy buena defensa en el sentido de que se equilibra aquello de la experiencia con la juventud y con esa juventud que tiene un buen talento. Vuelve Efraín Morales, tenemos que verlo con la selección, estuvo parado un tiempo por el tema de una lesión, pero considero que se complementan muy bien con Luis Aquín, con el capitán. Y en este detalle se ha visto errores en algunos partidos en el tema aéreo, pero que se ha complementado con Efraín Morales. Puede ser algo determinante, pero todo esto se va a ver también en evitar los balones parados, evitar los tiros de esquina, evitar los tiros libres, las faltas en este caso, y esto también en precisión, no solamente con el arquero que se ha trabajado mucho, también con la línea defensiva, pero el medio sector va a ser importante, evitar que Surinam bascule el balón en el medio sector para el ataque y así por lo menos la selección esté más concentrada. Bien, vamos a ser optimistas, Bolivia gana mañana, pero vamos a hacer esa pregunta también incómoda que decías a un principio, ¿y si no? ¿Qué pasa si no? ¿Qué significa para la selección boliviana si llega a perder ante un Surinam con esas características que probablemente tiene más presión, que probablemente no sea el favorito? ¿Qué peso le puede llegar a la selección? Lamentablemente las críticas ya se vieron hace un tiempo atrás con algunos resultados. Es cierto que Bolivia podía haber clasificado al Mundial, se podía haber metido con ese cupo extra que se tuvo matemáticamente hablando con los partidos que lamentablemente empató o que tuvo en el alto en este caso. Bolivia podía haber clasificado y las críticas estuvieron siempre y van a haber siempre. Pero acá el detalle pasa por lo siguiente. Yo invito a la gente, al hincha de la selección boliviana, a que analice también aquello. Avanzamos mucho, o quizá avanzamos poco.
en llegar a este repechaje. Más allá de que exista el cupo, sí, que antes no existía y que podía haber sido complicado que la selección esté en este repechaje si nos quedábamos con el formato anterior de poder clasificar al Mundial, pero considero que se ha avanzado un poco en esto. Por eso hablaba hace un momento de los legionarios. Hay jugadores que están afuera que ahora tienen buen rendimiento. El caso más claro es Ramiro Vaca para mí. Miguelito lo dejo aparte porque ya ha demostrado la calidad futbolística que tiene, pero Ramiro Vaca, de no estar en la cancha, de tener una sanción, posteriormente ahora aparecer y estar afuera, está siendo protagonista en su club, en el Wydad Casablanca. Y Moisés Paniagua, bueno, va a seguir los pasos. Todos estos detalles son positivos. Estamos viendo una nueva generación de jugadores donde el fútbol siempre va a ser así. La experiencia dentro de la cancha se tiene que equilibrar con la juventud y el talento. Y eso ha tratado de hacer Óscar Villegas. Es cierto que quizá para alguno o para otro podía haber estado alguien más, podía haber sumado a otro jugador, podía haberse quedado el técnico con esa frase que decía solo quiero jóvenes y que empezó a cambiar de a poco en los partidos. Pero el hecho de que la selección boliviana pueda perder y que llegue a suceder, porque es fútbol, puede pasar, considero que no se tiene que crucificar tanto la situación. Se tiene que analizar todo lo positivo que se ha hecho y seguir apostando por aquello. Pienso que la Federación Boliviana de Fútbol, en este sentido, espero que no dé el brazo a torcer, pero considero que no lo va a hacer, va a seguir apostando por Óscar Villegas. Recordemos que Óscar Villegas y su cuerpo técnico llegaron por 10 años, no llegaron por este tiempo y esperemos que se cumpla aquello y que realmente exista el trabajo. Se ha visto frutos. Ojo, Óscar Villegas no es solo el técnico de la selección mayor, es el técnico de las selecciones y ese trabajo se ha ido viendo. Sí, con el aporte de otras gestiones quizá, que mucho se ha hablado de aquello, pero considero que quizá este detalle de si llegamos a perder, bueno, hay que mirar lo positivo y encaminar lo otro, encaminar, apuntar a que obviamente algunos errores se mejoren, de que los torneos acá sean más competitivos y que aquello pueda sumar. Obviamente dolería muchísimo, sin duda alguna, la ilusión de la gente es la que puede llegar a pesar más, pero considero que es momento de apoyar todo aquello que también en lo positivo se ha conseguido. Planteando otro escenario, ganamos mañana contra Surinam, tenemos otro partido, sería contra Irak y ya ganando ese estamos dentro del Mundial. En el caso de que ganemos mañana, ¿qué postura tiene que tener la selección boliviana frente a Irak? El detalle pasa quizá mucho en el fútbol por la cabeza, es más lo psicológico. Obviamente el físico, el trabajo ayuda bastante porque se demuestra dentro de la cancha, pero creo que lo psicológico también hace muchísimo. Estos últimos días se ha visto, por lo menos allá en Monterrey, en México, cómo la selección ha estado tan unida en diversos detalles, en diversas cosas que hacen mucho a una selección. Estar el grupo unificado hace que dentro de la cancha se vea ese resultado. Si ganamos, que ojalá que sea así realmente, que se pueda sacar ese resultado, la selección boliviana tiene que seguir concentrada y pensar en que el siguiente rival son 90 minutos nuevamente dentro de la cancha. Obviamente es una selección que puede llegar a ser mayor diferencia, tiene mayor, diríamos así, posibilidad de ritmo de juego. Irak, que creo y considero que obviamente está por encima de Surinam, pero son 90 minutos, lo vuelvo a repetir, y la selección boliviana pueda, ojalá, encontrar el camino de poder conseguir aquello. No desesperarse, que es lo principal. Creo que la desconcentración, el malestar de llegar a un gol, que hace mucho tiempo esto se dejó de ver, pero todavía existe en la selección. Mete un gol el contrario y la selección se bajoneaba. Ahora es un poco diferente, no es tanto así. Hay encargados dentro de este grupo que levanta el ánimo, que todavía no está nada perdido. Y creo que eso también va a jugar mucho. Y obviamente los jugadores tienen ese sentimiento, los jugadores están también con esa idea de que muchos están ilusionados y están apoyando a la selección. El comportamiento del hincha, cómo tiene que ser mañana, si gana o pierde, y durante estos días, en caso de que gane, contra Irak. El detalle va a pasar por tener eso, ¿no? La cabeza fría. A veces lo pasional en el fútbol siempre llega a transformarte de alguna manera. El hincha se olvida muchas cosas de dónde está, con quién está, y se encarga netamente de concentrarse en aquello. Pierde la noción del tiempo, diría yo.
pero es importante darnos cuenta de que esta selección está haciendo cosas importantes, los jugadores pueden hacer esa diferencia dentro de la cancha y como lo decía hace un momento, creo que tiene que pensar el hincha también la cabeza fría y decir, bueno, si ganamos, perfecto, sigamos apoyando, pero el hincha de verdad, el hincha que ama el fútbol y que ama quizá esta selección, que ama la verde, tiene que estar en las buenas y en las malas. Así que pase lo que pase, creo que obviamente el hincha tiene que estar con aquello, apoyar a la selección y estar al 100%. Ya para finalizar, ¿cuál es el pálpito de Diego Cabana? Considerando que tú estás empapado de los ritmos de juegos de ambos equipos y bueno, de todo siendo periodista deportivo, la IA y la hoja de coca dice que va a ganar Bolivia 2-1. Y esas cosas también ilusionan más a la gente. La verdad es que veía muchas cosas que se estuvieron dando acá en Cochabamba, a nivel nacional, en el exterior, muchos hinchas, amigos, colegas que tuvieron la posibilidad de ir y están allá aprovechando todo esto. Es difícil poder hablar. Siendo muy sincero, no me animo a dar un resultado como tal, pero hablo como periodista, espero que realmente todo esto que se ha hecho sirva, que todo este trabajo que se ha tenido sirva, que todo esto que se ha ido manejando pueda llegar realmente a darse en los 90 minutos. Considero que la selección el día de mañana sí puede sacar un buen resultado, yo lo veo de esa manera, va a avanzar, diríamos, hacia la siguiente etapa para jugar la última final con Irak y considero que hay que seguir apoyando. Nada más, y que realmente que la verde está para esto. Considero que sí puede llegar a ganar el partido. Exactamente, bueno, todos vamos a estar expectantes del partido de mañana de la verde y bueno, como lo decía Diego, apoyar a la selección boliviana, cual fuera que sea el resultado, siempre apoyando a Bolivia. Diego, muchas gracias por llegar a esta opinión. No, muchísimas gracias a ti, Laura, por el trabajo que realizas, a toda la gente también que nos está siguiendo y que bueno, le dejo ese mensaje, apoyar a la selección boliviana es importante, pase lo que pase, estar con la verde. Ha pasado mucho tiempo, había la frase, se escuchó esta frase que siempre le cuesta más al boliviano, siempre le cuesta más a la selección. Bueno, costó bastante, pero estamos en esto y es momento de apoyar, de ayudar, de acompañar. Pase lo que pase el día de mañana, creo que tenemos que estar presentes y apoyar a este cambio que sí se está viendo. Apoyar y tal vez exigir también a que existan mejoras en nuestro fútbol para que obviamente todo esto que nos hace olvidar por un momento de todas las situaciones se pueda dar de manera correcta. Muchísimas gracias y ojalá que gane la verde. Así es, ya lo sabe. Entonces, bueno, vamos a apoyar a la verde. Todas las noticias deportivas las pueden encontrar en la página de Opinión Bolivia, en la página de Facebook del líder de los deportes y también en la página de Facebook de Fuera de la Cancha, que es un proyecto que está encaminando Diego. Así que bueno, también el apoyo a nuestros periodistas deportivos. De esta forma es que concluimos esta transmisión. Soy Laura Bustillo, buenas noches. Hola, ¿qué tal, amiguito? Soy Teco. Hola, Teco. Soy Bambino. Necesito internet y TV. Yo te ayudo. Comteco es lo máximo. Pues vamos. ¡Vamos! Mira, Bambino, estamos en Comteco. ¡Wow! Se ve increíble, Teco. Aquí tienes los mejores servicios, internet veloz y la mejor TV. ¡Aquí está mi casa! ¡Qué cómodo se ve! Internet rápido, fibra óptica y TV en alta definición. ¡Esto sí es conexión! ¡Gracias, Comteco! Ofrecemos los mejores servicios y lo más importante, reconectamos corazones. ¡Wow! Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. La universidad es el camino. 8 sedes, 16 campus en territorio nacional, más de 10.000 profesionales titulados, carreras acreditadas al Mercosur Educativo, intercambios estudiante-docente a nivel mundial, UNITEP, universidad privada, admisiones abiertas, gestión 2026. La universidad. Obligaciones para la generación distribuida. El distribuidor tiene las siguientes obligaciones: aprobar o rechazar el proyecto de diseño, instalación o adecuación de la generación distribuida en cumplimiento de los requisitos establecidos. Realizar la inspección y verificación para la conexión del sistema de generación distribuida. Relevar y procesar la información de los generadores distribuidos que deberá ser enviada al ente regulador. Elaborar los procedimientos operativos y comerciales para la implementación y registro de la generación distribuida en el marco del presente Decreto Supremo y la normativa emitida por el ente regulador.
Notificar a los generadores distribuidos identificados por el distribuidor o comunicados por el ente regulador que no cuenten con el registro correspondiente, la obligación de regularizar el mismo. Suscribir un contrato con el generador distribuido. Registrar la medición de los parámetros técnicos de la generación distribuida conforme reglamento. Retribuir la energía eléctrica inyectada a la red de distribución conforme reglamento. Cumplir los plazos establecidos por el ente regulador conforme reglamento. ELFEC, crecemos con energía. Una empresa de Ende Corporación. Esta empresa es fiscalizada, controlada, supervisada y regulada por la Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear. Te conecto, tu marca en el corazón de Cocha. Comteco y Ciudades Vivas ponen a tu disposición pantallas LED estratégicamente ubicadas para exhibir tu marca en distintos puntos de la ciudad. Estas se encuentran en la rotonda del Estadio Félix Capriles, en la avenida Libertador Simón Bolívar, en inmediaciones del Estadio Félix Capriles, en el ingreso del pasaje Portales de la avenida Pando, frente al Upermall, en la intersección de las calles Lanza y Pacheri, en el edificio municipal del Gobierno Autónomo de Cochabamba, sobre la avenida Vallivian, en el frontis del edificio de Conteco y próximamente en nuevos puntos estratégicos de la ciudad. Para mayor información, comunícate a los números habilitados. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT.